La lección de Ratisbona es una ponencia de Joseph Ratzinger del año 2006, en el que ya era Papa Benedicto XVI. En esa universidad, Ratzinger fue profesor por largos años e incluso llegó a ser vicerrector. La lección se abre con un recuerdo personal de Ratzinger sobre su experiencia docente en la universidad alemana, destacando el ambiente académico caracterizado por una intensa convivencia entre disciplinas. Señala que, pese a las diferencias entre ciencias, existía la convicción de que todas colaboraban en un mismo ejercicio de la razón. Dentro de ese conjunto universitario, las facultades de teología ocupaban un lugar reconocido por su tarea: interrogar racionalmente la fe y mantener vivo un diálogo entre tradición religiosa y razón común. Ese marco de memoria conduce a Ratzinger a mencionar la lectura de un diálogo medieval entre el emperador bizantino Manuel II, paleólogo, y un interlocutor persa, centrado en la verdad del cristianismo y del islam. Aunque el diálogo abarca numerosas cuestiones teológicas, se destaca un punto que sirve como entrada al tema principal: la relación entre fe y razón. En una de las secciones del debate, el emperador aborda el asunto de la Guerra Santa y rechaza la idea de difundir la fe mediante la violencia, argumentando que actuar contra la razón contradice la naturaleza de Dios. Esta afirmación, basada en una concepción del logos como fundamento divino, plantea un dilema contemporáneo: si la racionalidad pertenece solo al pensamiento griego o si expresa una verdad válida en sí misma y que nos comprende a todos. Ratzinger utiliza este dilema para mostrar la convergencia histórica entre el mensaje bíblico y el pensamiento filosófico griego. Señala que el prólogo del Evangelio de San Juan, al identificar a Dios con el Logos, expresa una síntesis en la que la fe bíblica alcanza una formulación madura. Este encuentro no fue accidental, sino fruto de una evolución que comienza ya en el Antiguo Testamento, donde el nombre divino revela una orientación hacia la racionalidad y se distancia de los mitos y la superstición. El desarrollo posterior, especialmente durante el periodo helenístico y en la traducción griega de las Escrituras de los 70, refuerza esta fusión entre razón y fe, decisiva en el nacimiento del cristianismo y en la configuración posterior de Europa. Tras establecer esta relación originaria entre fe y razonamiento filosófico, el discurso revisa momentos en la historia del pensamiento cristiano en los que esta síntesis se vio debilitada. En la Baja Edad Media, ciertas corrientes teológicas acentuaron de tal forma la libertad divina que la racionalidad dejó de considerarse un reflejo fiable de Dios, generando la idea de un Dios cuya voluntad estaría desligada incluso de la verdad y del bien. Frente a esa tendencia, se recuerda la posición constante de la tradición eclesial. Entre Dios y la razón humana existe una analogía real que fundamenta la inteligibilidad del mundo y del acto de creer. Dentro de esta perspectiva, la fe cristiana afirma que Dios se manifiesta como logos y que el culto se orienta a la razonabilidad del creer. Partiendo de este trasfondo, Ratzinger identifica un fenómeno moderno que ha cuestionado la integración entre razón y fe: la deshelenización del cristianismo. Examina tres grandes etapas de este proceso. La primera se vincula a la Reforma, que, para recuperar la pureza de la Escritura, desconfió de la tradición filosófica antigua y consideró la metafísica un elemento externo a la fe misma. En esta línea, se menciona cómo ciertos desarrollos posteriores, como la filosofía crítica, terminaron relegando la fe al ámbito de la razón práctica, reduciendo su alcance, como fue el caso de Kant. La segunda oleada aparece con la teología liberal de los siglos XIX y XX, representada por figuras como Adolf von Harnack. Su proyecto consistía en reconstruir el cristianismo como mensaje moral, despojándolo de elementos doctrinales considerados producto de la helenización. En este contexto, la exégesis histórico-crítica ubicó el estudio del cristianismo dentro de la investigación universitaria, pero al precio de limitar la fe a la historia y a la moral, en consonancia con una razón definida por el modelo de las ciencias naturales.
Esta concepción moderna de la razón, basada en la conjunción entre matemática y experimentación, condujo a una reducción del concepto mismo de racionalidad. Bajo ese paradigma, todo lo que no puede ser verificado por el método empírico queda excluido como no científico, afectando especialmente a las preguntas sobre Dios, el sentido, el origen y el destino del ser humano. Esta autolimitación genera consecuencias serias. Convierte la religión y la ética en asuntos puramente subjetivos, debilitando su capacidad comunitaria y dejando sin respuesta cuestiones fundamentales. La tercera oleada de deshelenización surge en el contexto del encuentro global de culturas. Sostiene que la síntesis entre cristianismo y helenismo sería solo una inculturación antigua y que otras culturas deberían rehacer el proceso desde cero. El texto precisa que esta posición desconoce que el Nuevo Testamento nació ya en diálogo con la cultura griega y que la relación entre fe y razón forma parte de la identidad misma del cristianismo. A partir de este análisis histórico, el discurso avanza hacia su conclusión. No se trata de rechazar los logros de la modernidad, cuya contribución al conocimiento y al bienestar humano se reconoce. Tampoco se propone retroceder a épocas anteriores. El desafío consiste en ampliar el concepto moderno de razón, superando su restricción metodológica, para permitir que cuestiones filosóficas y teológicas vuelvan a encontrar espacio en el ámbito racional y académico. Esta ampliación es necesaria para afrontar los riesgos derivados del poder de la ciencia, así como para posibilitar un diálogo auténtico entre culturas y religiones. El texto señala que muchas culturas no occidentales perciben la exclusión de lo divino como una imposición ajena a su identidad profunda, y por lo tanto, rechazan dialogar desde un racionalismo que descarta su propia visión del mundo. Finalmente, el discurso sostiene que la razón moderna, por su propio método, debe aceptar como dato el carácter racional del mundo, pero no puede explicar por sí sola por qué existe esa racionalidad. Por eso necesita abrirse al aporte de otros modos de conocimiento. La filosofía y la teología, escuchando las grandes tradiciones religiosas, pueden ofrecer una respuesta más amplia. El texto concluye recordando la advertencia socrática contra el rechazo a las cuestiones esenciales del ser y afirma la urgencia de una razón capaz de reconocer toda su amplitud. En ese horizonte, se invita a recuperar el sentido del logos como fundamento común, condición indispensable para el diálogo entre culturas y para la misión intelectual de la universidad. Si te ha gustado el video, dale a like y suscríbete para no perderte estos interesantes estudios de Joseph Ratzinger. En un video próximo, volveremos a la lección de Ratisbona para profundizar en algunos aspectos que no hemos desarrollado aquí. Muchas gracias por tu visita.